viene a continuación todavía es más. Estas personas habían hecho un proceso de amparo en contra de la decisión del juez de la Sala Superior y de la Corte Suprema. Y llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, no en una sala de 3 magistrados, señor presidente, la sala en pleno del Tribunal Constitucional se pronunció porque la actuación del juez Carlos Arias no infringía el deber de imparcialidad ni en lo subjetivo ni en lo objetivo. Expresamente se señala, esto está en el expediente 1842 del año 2010, amparo del Tribunal Constitucional. Es decir, 6 magistrados del Tribunal Constitucional, 5 de la Corte Suprema, los magistrados de la Sala Superior, todos consideraron que mi trabajo fue como siempre hago. Y una última atingencia, señor presidente. Yo en esos procesos nunca he ejercido una defensa. Yo soy un juez que considero que no requiero, no necesito, no he entrado al Poder Judicial para empezar a defenderme de procesos judiciales. Mis resoluciones se defienden solas. Yo no he presentado ni un solo escrito en ese expediente judicial de amparo. Yo no he hecho ninguna defensa técnica, no he hecho nada. Simplemente mis resoluciones se defienden solas. No tengo tiempo para ese tipo de actuación. Y en el caso de los formalistas, como integrante de la quinta sala civil, ¿cuál fue su rol? En el caso del FONAVI, señor presidente, sucede que en el Perú a veces sale una norma y empiezan a producirse demandas sucesivas, masivas, y entonces lo que hice en la quinta sala es utilizar una técnica de resolución de casos masiva. Si tengo una gran cantidad de procesos de esta naturaleza, inmediatamente utilicé un proceso testigo sobre la base del proceso testigo, porque todas las demandas además son hechas pareciera por el mismo estudio de abogados y redactadas también en serie, y entonces resolvimos en un día por lo menos 150 expedientes, porque todos eran iguales. De esa manera, utilizando técnicas de gestión de resolución de casos masivas, que es una técnica que lo usa el tribunal alemán en lo contencioso administrativo. Por cierto que nosotros no lo tenemos incorporado, pero los jueces podemos hacer gestión. Ese es un trabajo. Eso, por ejemplo, nos ha valido, presidente, que en el año 2015, la sala que presido, la quinta sala que presido, todos los meses del año sea la sala de mayor producción en la Corte de Lima. Eso está constatado con la certificación del presidente de la Corte de Lima que he presentado a mi legado. Eso siempre es plausible. Sin embargo, hay un sector de la abogacía que sostiene que esos índices, doctor, serían solamente de cantidad. Habría que evaluar los índices de calidad y habría que evaluar la complejidad que varía de un distrito judicial a otro y que varía de una sala a otra. ¿No cree usted que así sería una medida, digamos, más acorde para poder valorar el trabajo de los magistrados y no solamente la cantidad? Señor presidente, qué importante su atingencia. En realidad me da pie a salvar una omisión. No solo en la certificación de la Corte Superior, no solo es cantidad, también está probado que es calidad. ¿Y por qué está probado que es calidad? Porque el índice de procesos judiciales en los que hemos resuelto como nulidad de la resolución de primer grado es mínima en relación al índice de nulidad de otras salas. Es decir, en la mayor parte de casos hemos resuelto fondo. Que hayamos revocado o hayamos confirmado, pero fondo, hemos atacado el conflicto en sí y no hemos esquivado la decisión judicial. Eso importa calidad, señor presidente. ¿Ha pertenecido alguna vez a algún partido político? De muy joven, presidente, en mi vida universitaria, pero nunca trabajé activamente en ninguno de los partidos políticos y más pudo mi posibilidad de servir a la nación desde la magistratura. Para concluir, doctor Arias Lasarte, dígame, ya usted ha señalado sus propuestas, los mecanismos de gestión que llevaría a la Suprema, dos cosas fundamentales que adolece la Corte Suprema hoy.
y que tendría que ser un aporte de cualquiera de los magistrados que se han nombrado. La primera necesidad y urgencia, señor presidente, es el cambio en la gestión del recurso de casación. No podemos seguir teniendo una Corte Suprema congestionada y quejándose siempre. Usted ya lo propuso en su tesis. ¿Desde cuándo vienen proponiendo aquello? Este trabajo lo vengo haciendo desde el año 2000, pero la propuesta de gestión lo he hecho a partir del 2010. Ha pasado un quinquenio, y ¿por qué cree que no ha tenido eco esto que parece tan interesante, tan viable, que aportaría tanto? Yo creo, señor presidente, que los cambios en la justicia se resisten. Y fíjese, solo para mostrarle un punto. En el año 2009, cuando ingreso al órgano de control del distrital, encuentro que los juzgados estaban atiborrados de expedientes. Y yo decía, pero esto es sobrecarga. No era sobrecarga, señor presidente, no en todos, obviamente, pero no era sobrecarga. ¿Y qué cosa era? No había espacios en los archivos judiciales para trasladar los expedientes a los archivos. Y entonces los tenían ahí. Entonces empecé a crear y a imaginar una necesidad de solucionar el problema de archivos. Me fui a los archivos. ¿Qué es lo que se archivaba? Se archivaban los expedientes principales y se archivaban las fotocopias de los cuadernos de esos expedientes principales. Y entonces trabajé un proyecto en donde se elimine, se destruya y hasta se puede obtener recursos internos vendiendo el papel de todas las copias, que era el 30% de espacio en los archivos judiciales. Eso lo propuse, señor presidente, en el año 2009. Y fíjese que en el año 2012 recién se aprobó por el Consejo Ejecutivo. Y en el año 2015 se viene ejecutando en la Corte de Lima, 6 años después de la propuesta. Lamentablemente se necesita, creo yo, atención de este tipo de alternativas que permitan solucionar problemas que hoy tiene la magistratura, pero probablemente la excesiva carga procesal que se denuncia en la Corte Suprema a veces distrae, pero eso tiene una solución y eso es gestión. De manera brevísima, todo aspirante a magistrado supremo en cualquiera de las dos áreas, judicial o fiscal, deberá acreditar una capacitación, es decir, más allá del tema de gestión judicial, de la Academia de Magistratura, un estudio de administración, de gestión de recursos humanos, de gestión no solamente de despachos, sino como si fuera casi una gestión de un ente privado. Debiera pedirse una acreditación, porque definitivamente la labor no se hace un rato largo que no se subsume solo a lo jurisdiccional, sino a lo administrativo. Yo creo que puede no ser necesario que el postulante traiga todavía acreditado este tipo de capacitación, pero lo que sí debe de ser necesario es que la institución promueva de manera focalizada este tipo de actividades. Por ejemplo, en la Academia de la Magistratura he podido observar recientemente que se dictan cursos, por ejemplo, para la ratificación de jueces. ¿Cómo puede un juez dedicarse a asistir a un curso de ratificación? Esto es inconcebible. ¿Por qué? Uno no puede, señor presidente, estar aprendiendo a cómo preparar su currículum. La ratificación es una evaluación de la trayectoria del juez. Yo no tengo nada más que mostrar lo que se ha hecho. No se enseña eso en el curso de ratificación del doctorado. Lo que se enseña son los 11 ítems que se evalúan tanto en la conducta como en la idoneidad. Y si se dictan, se están dictando, se lo digo con conocimiento de causa, justamente por el enorme desconocimiento que tiene el magistrado, más aún del interior del país, cuando se trata en el tema de la ratificación. Personas que no presentan declaración jurada, señalando simplemente el magistrado la distancia, personas que sus resoluciones no conocen los precedentes que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura sobre el ámbito de resoluciones, magistrados que en el interior del país se dejan absorber por la cultura, esta cultura consuetudinaria, de costumbre, de fiestas patronales,
muchas veces derivar, encajar. Es eso lo que se enfoca, no es que se le enseñe a formar el expediente, no está eso determinado. Quizás, señor presidente, puedo haberme expresado mal, pero lo que quiero decir con esto es que todo aquello que usted menciona que me parece loable en el apoyo a la función de un juez tiene que ser institucionalizado en el Poder Judicial. En ese sentido ya. Sí, Ese es el sentido de así es, hay muchísimo por hacer. No sé si alguno de los señores consejeros desea hacer alguna pregunta. El doctor Máximo Herrera Bonilla tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctor Arias. Buenos días. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en órgano de control? 2 años, señor consejero. ¿Recuerda los periodos? 2009-2010. Yo recuerdo en la gestión de la presidencia del doctor San Martín se presentó un proyecto de ley, entiendo, para que existan jueces especializados contralores, como contralores. Entonces, ¿cuál es el entendido de esta especialización? ¿Que solamente haría una carrera dentro del órgano de control? ¿O cómo sería, según este proyecto de ley, ese desenvolvimiento? Esa era la idea, ¿no? De generar especialización en la tarea contralora. Pero yo creo, señor consejero, pueden haber opiniones encontradas, en todo caso mi opinión es que no es necesario generar toda una burocracia de jueces especializados en controlar a jueces para poder hacer efectivo el trabajo de control. Yo creo que es mucho más importante trabajar en cultura de control al interior de toda la magistratura. Por ejemplo, yo estuve en Argentina, asistí a un curso que se denominó maestría en magistratura. En esta maestría en magistratura nos enseñaban cómo, por ejemplo, el ocio judicial había que trabajarlo. En el Perú no se ha trabajado el ocio judicial. Hace unos días acaba de salir un informe de una entidad privada sobre la justicia en el Perú, por ejemplo, y dan cuenta en ese informe de que los jueces no están en las tardes. Eso es lo que dicen. Los jueces no atienden todo el jornada laboral. Los jueces, como están en la vorágine de tener que tener certificaciones y tener maestrías y entonces están dedicados en sus despachos, en algunos casos obviamente, no en todos, en algunos casos a estar capacitándose en lugar de estar trabajando. Ese ocio judicial está trabajado y estudiado en otras latitudes. Lo que hay que es ingresar. Pero frente a ese ocio judicial, por ejemplo, ¿qué debería hacer el órgano de control? Yo pienso que el órgano de control tiene que tener mayor vigilancia de naturaleza preventiva respecto del trabajo judicial, ¿no? Pienso, por ejemplo, que el órgano jurisdiccional, cuando hace visitas de control, visita a las 8 en punto de la mañana, pero muy pocas veces o de repente casi nada visita a las 5 de la tarde a ver quiénes se quedan a trabajar y si están trabajando a esa hora. Tiene que haber un incentivo para determinados comportamientos, pero siempre desde mi punto de vista de naturaleza preventiva. Esto no debe de ser un trabajo que busque sancionar, sino educar a quienes trabajan. Considerando su opinión que el proyecto de ley usted considera que no sería viable, ¿cómo debería ser entonces la estructura del órgano de control y la periodicidad de su rotación? Yo creo que en el tema del órgano de control, señor consejero, hay, por ejemplo, hay que distinguir, fíjense, lo que sucede en otras reparticiones del Estado distintas al Poder Judicial, pero que tienen en algunos casos un régimen común. Por ejemplo, el régimen de auxiliares jurisdiccionales. La Fiscalía tiene el mismo régimen laboral para auxiliares jurisdiccionales que lo que tiene el Poder Judicial. Todos son trabajadores sobre la base del decreto legislativo 728. Pero cuando a un asistente de función fiscal se le encuentra alguna inconducta funcional, en 6 días puede estar despedido. Cuando a algún funcionario auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial se le encuentra una inconducta funcional, de repente
en 2 años podría estar despedido. Entonces, ese es un problema que hay que solucionar. No es posible tener regímenes de esa naturaleza. Yo creo, inclusive, siendo jefe de control, tuve esta experiencia, por ejemplo. Intervenimos en flagrancia a un auxiliar jurisdiccional con apoyo de la Fiscalía Suprema de Control y de la Autoridad Policial por voluntad de un ciudadano que vino a denunciar el hecho. Lo intervenimos. Inmediatamente se solicitó al órgano de control supremo, que en ese momento era el único que podía disponer la abstención, y se demoraron 7 días en abstener, y yo lo tenía como jefe de control a la persona en su mismo puesto de trabajo. ¿Cómo es posible que una persona encontrada en flagrancia pueda seguir trabajando al día siguiente y hasta 7 días solo porque no se le empodera al jefe del órgano de control para poder tomar esas decisiones? Pero quizás debe haber disposiciones que establezcan celeridad en los trámites internos del órgano de control. Tiene que haber, debe de cambiar. No podemos procedimentalizar todo de tal manera que hagamos imposible desarrollar efectiva. Y la periodicidad de la rotación dentro del órgano de control, ¿cuánto tiempo le parece que debe ser? Yo creo, señor presidente, que los 3 años que establecía el reglamento era un periodo razonable, sin perjuicio de ello. Si el magistrado pudiera ser, por razones de su calidad profesional puesta al servicio del órgano de control, pueda ser muy útil para esa finalidad, yo creo que no habría inconveniente para que continúe en esa función. No hay que arreglar las cosas irrazonablemente. Las reglas pueden ceder cuando el fin que se busca es posible lograr. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Iván Noguera. Gracias, presidente. Bueno, la detención domiciliaria es uno de los temas novedosos del Código Procesal Penal de 1991 y actualmente también con el Código Procesal Penal de 2004. ¿Lo recuerdan? Sí, la detención domiciliaria. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son que por razón de la edad, que si tuviera más de 65 años el imputado, o por razones de enfermedades graves o permanentes, o por razones de incapacidad física permanente, o por razones de madre gestante, es posible aplicar ese tipo de medidas en el proceso penal, medidas de coerción personal. ¿Madre gestante o mujer en estado de gestación? Mujer en estado de gestación. Porque ahí hay un error en el código, ¿no? Es decir, mujer en estado de gestación, señor consejero. Claro, todavía no es mamá. Y por supuesto que la persona favorecida con esta medida coercitiva personal es en razón de que el imputado tiene pues el peligro de fuga o el peligro de perturbación de la actividad probatoria, ¿o no? Se entiende que toda medida de coerción personal que limite o restrinja derechos tiene que tener esos presupuestos, ¿no? Porque la prisión preventiva tiene presupuestos y son concurrentes. Y de alguna manera con la detención domiciliaria lo que se quiere es buscar otra forma de poder tener al imputado, ¿no?, en el proceso penal, con esa garantía de que va a cumplir los fines del proceso, ¿no? Y conoce algunas medidas coercitivas reales. Sí, medidas coercitivas reales
penales, hay medidas coercitivas reales civiles, ¿no? Por ejemplo, una medida coercitiva civil puede ser el embargo, la inhibición, la orden de inhibición, ¿no? Que son medidas coercitivas que se dictan en el ámbito penal. La caución. La caución también. También, ¿no? También, sí. La incautación. También. Nada más, señor presidente. El doctor Julio Gutiérrez Pérez tiene los palabra. Con toda la vida, quisiera que se siga informar sobre un movimiento migratorio para tener que hay salir del país de su vida. Señor presidente o señor consejero, todos los movimientos migratorios que he tenido han sido, o digamos la mayor parte, son en viajes oficiales, porque el Estado, en los trabajos que he tenido, me ha encargado compromisos fuera del país. Por ejemplo, yo he representado al Perú en la tercera reunión de ministros y procuradores generales de la OEA en San José de Costa Rica. Por ejemplo, yo he ido a Malta y a Inglaterra a hacer estudios de posgrado por becas del Estado. Por ejemplo, yo he ido a Chile a asistir a un congreso al inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Chile. Y de esa manera se han dado estos viajes, señor consejero, pero también están allí los viajes que he hecho con mi familia en algunos años por vacaciones, que solo son a Estados Unidos para poder asistir con mi familia a estos parques de inversión con mis hijos menores en 2 oportunidades. Esos son mis viajes, señor consejero. ¿Alguna pregunta? El doctor Eber Marcelo tiene los palabra. Doctor Carlos Arias, en su hoja de vida encuentro que en el campo académico usted ha discurrido por varias instituciones académicas, vale decir, 2 universidades locales y la Academia de la Magistratura particularmente. Sí, sí. Por otro lado, aprecio también que usted ha recorrido varios departamentos o regiones. Fundamentalmente, que yo, digamos, aprecio Ucayali, Apurímac, Puno, Ancash. Y sobre esto, sobre este discurrir académico, mi pregunta, en base a una breve premisa, le voy a consultar qué sugiere. Nuestro país está identificado como un país multilingüe y pluricultural. Le doy 2 conceptos abstractos que quisiera que lo desarrolle. Derecho inclusivo, justicia intercultural. Por favor, tenga la amabilidad, independientemente, digamos, de su formación académica y como cultura general constituye esta pregunta. Yo creo, señor presidente, el derecho inclusivo tiene que ver con una política de Estado, porque ciertamente en nuestro país hay la necesidad de incluir dentro de lo que el Estado puede proveer a todos los habitantes. Entonces, una de las razones por las que el Poder Judicial pudiera participar, por ejemplo, es en niveles de acceso a la justicia. Y niveles de acceso a la justicia en situaciones y con pleno respeto de los ordenamientos consuetudinarios propios de comunidades campesinas o nativas que coexisten dentro del territorio nacional. Entonces hay necesidad de desarrollar la inclusión desde esta perspectiva. Es necesario que estos ordenamientos puedan coordinar y puedan
interrelacionarse entre ellos. Y justicia intercultural exactamente tiene que ver con esto, ¿no? Que precisamente hay que, en el Perú, hasta hace muy pocos años, no se tenía en cuenta que la jurisdicción, que la Constitución reconocía, por ejemplo, a las comunidades campesinas y nativas, no era tal. Precisamente la jurisdicción formal aparecía como opuesta a ella, cuando no tendría por qué ser opuesta una a la otra. Cada uno tiene su espacio de aplicación y creo que es posible dentro de ese contexto coordinar este tipo de jurisdicción. Muchas gracias. Doctor Carlos Giovanni Arias Lasarte, su entrevista personal concluida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor.